Gloria a Dios. Bendito el Dios del cielo. Vamos a dar inicio a esta nueva materia en este núcleo número 3. Vamos a dar inicio a la materia número 14. Importante materia que vamos a estar analizando, viendo lo que es la excelencia ministerial. Vamos a ver cuán delicado es, cuán nocivo es lanzarse a un ministerio sin tenerlo, querer estar en un puesto, en una posición que Dios no nos ha llamado, querer figurar y hacer lo que Él no nos llamó a hacer. Bueno, vamos a ver durante varias horas de clase, más de 15 horas de clase, vamos a estar en esta guía. De paso les digo, es la más larga de todas. Ya de aquí en adelante todas son más cortas. La base bíblica que vamos a estar usando para este tema está en Efesios 4, 7 y 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Note, por lo cual dice, subiendo a lo alto, esto es hablando del Cristo, llevó cautiva, oiga la expresión, llevó cautiva, oiga, la cautividad, no los cautivos, como dicen una versión por ahí, y como algunos la dan a entender, no, dice cautiva, la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuáles serán las partes más bajas de la tierra? Eso lo vamos a estudiar más adelante. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, es decir, el que entregó ministerios, el que dio dones ministeriales, y él mismo constituyó a unos apóstoles, nótese que lleva una S al final, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. En una versión dice pastores que deben ser maestros, sin embargo acá me está mostrando 5 dones ministeriales. A fin de perfeccionar, esto es para esto, es decir, el objetivo de los ministerios es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación. Importante prestarle atención a esto. Los ministerios son para la edificación, para eso fueron constituidos. No sé si los que me oyen y me ven a través de este video y a través de estos audios que tienen ministerio, están usando sus ministerios para edificación. No sé, pero para eso es que fueron constituidos los ministerios. Ahora, una cosa es para lo que Dios lo constituyó y otra cosa es lo que nosotros nos ponemos a inventar que no está en los planes de Dios. Para la edificación del cuerpo de Cristo, que por supuesto es la iglesia. Hasta, mira, es decir, ¿hasta cuándo deben estar en los ministerios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hablando de las áreas que se necesitan perfeccionar en nosotros, que es el alma y el cuerpo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, oiga, fluctuantes, llevándoos por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar, oiga para acá, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, que la verdad es Cristo, en amor, nótese, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que somos los ministerios,
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero aclararles un detalle. La multiplicación en la iglesia es una cosa y es buena, pero la multiplicación no es crecimiento, Neira Camacho. Y crecimiento no es multiplicación, son dos cosas diferentes. Multiplicación es que tenemos mucha gente. Crecimiento es que esa gente que llegó está ubicado, como lo dice el texto aquí, en las escrituras, que ha sido bien enseñado porque para enseñar hay que saber. Entonces, podemos tener iglesias multiplicadas, numerosa cantidad de gente, pero enanos en lo espiritual. Así como tenemos o podemos tener congregaciones pequeñas en cantidad de personas, pero son unos gigantes, son unos monstruos en lo espiritual. ¿Cómo así? Que tienen un conocimiento sólido, que no andan ahorita llorando, asustados porque se están echando plomo los israelíes y estos otros muchachos, los vecinos de ellos, los iraníes, y que ya estamos, que se acaba el mundo, que ya estamos... No. Fresco, tranquilo, que no cunda el púnico. Porque tenemos un conocimiento y por causa del conocimiento estamos frescos. Estamos tranquilos. Estamos cómodos. Porque sabemos que esto por ahora se llama principios de dolores. No son los dolores mismos. ¿Sí? Eso tiene que ver el que tengamos crecimiento. El que tengamos crecimiento tiene que ver que cualquier viento de doctrina, cualquier nueva oferta que salga por ahí, no nos vamos detrás de ello, porque sabemos en quién hemos creído y estamos bien parados. Seamos una cantidad poca o seamos una cantidad grande. Pero cuando una persona no está bien parada, no está bien cimentada, cualquier loco que pegue el grito lo hace aspavientarse o salir atrás de él. ¿Sí? Ahora, vamos a la introducción de este material que nos va a llevar a ubicarnos y a ubicar a muchos y a desubicar a muchos para que luego se ubiquen. Un gran porcentaje de ministros que están ejerciendo el ministerio no conocen en forma precisa y concisa lo que es un ministerio y lo relacionado a ello. No tienen ni la menor idea de la grandeza, la honorabilidad, la dignidad que se tiene en sí al formar parte y de ser un representante de Dios en el ejercicio de un don ministerial. Hay un principio establecido en la palabra de Dios que dice nunca podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. Jesús dijo, de lo que sabemos, hablamos y de lo que conocemos, testificamos. Juan 3:11, en una conversación que tuvo con un individuo. Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Primera a Corintios 13:9. Esto indica que nunca podemos ir más allá de lo que conocemos. Nadie puede ejercer o estar en el ejercicio del ministerio si no sabe lo que es el ministerio y la responsabilidad que éste conlleva. Al conceptualizar el término don referente al ministerio, podemos conocer los valores y las características que un ministerio encierra y por ende vamos a entender la gran responsabilidad que conlleva ser un ministro. Debemos conocer ciertos factores para evitar ser una deshonra a Dios y al ministerio que representamos. Según Hebreos 5:4, ejercer el ministerio es un privilegio y una honra, pero conlleva grandes responsabilidades. Esta es la causa por la cual Dios me inspira
a elaborar este libro para impartir el conocimiento que he recibido de Dios acerca del ministerio y poder contribuir con la capacidad que debe tener un ministro para desarrollar el don ministerial. Una cosa quiero decirles. Bíblicamente hay 5 dones ministeriales. Se le conoce como domata. Eso lo vamos a ver más adelante. Y de repente de los que están aquí, algunos me dicen, bueno, yo no tengo ninguno de ellos. Ok, de esos 5 puede que no tenga ninguno, pero hay un ministerio general para toda la iglesia. ¿Sí? Hay un ministerio que la iglesia en su totalidad lo tiene. El ministerio de la reconciliación. Primera a Corintios o segunda a Corintios, si mal no recuerdo, 5:18, 5:17, por ahí está. El ministerio de la reconciliación lo tiene la iglesia en su totalidad. Ok, sin embargo, aparte del ministerio de la reconciliación que tiene que ver con la evangelización hacia el mundo entero, que hacia el mundo entero hay 2 formas de evangelizarlo. Una, verbalmente, con nuestra boca, con nuestros dichos, con nuestra manera de hablar. Ese es uno, que no es tan potente como el otro. ¿Cuál será el otro? La manera de vivir genuinamente el evangelio con la vida. La manera de vivir genuinamente el evangelio con la vida, con nuestros hechos y nuestras acciones, esa predicación, esa evangelización es más poderosa que la dicha. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos gente que con la boca hablan muy bonito, pero como se dice vulgarmente aquí en el Tocuyo, con las patas destrozan lo que hablan con la boca. Lamentablemente, suena feo, pero más feo es lo que hacen algunos, de los que me oyen y me ven. Y si eso no es con usted, pues no se preocupen, no es con usted, yo no he dicho nada. Ahora, quiero, por favor, que no leas este libro como un magazine, es decir, una revista más, cualquiera, sino que lo analices, estudies y compartas con otros todo el conocimiento que recibas y se pueda cumplir en nosotros lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Oiga, en una ocasión, lo que oíste es de mí, aprendiste, encárgaselo, enséñaselo a otros. Segunda a Timoteo 2:2. Quiere decir que lo que usted está aprendiendo, que lo que usted está siendo orientado, usted no debe ser tan tacaño, tan agarrado y tenerlo solo para usted. Usted debe compartirlo con otros y otras. Conociendo todo lo concerniente al ministerio y hacer de esto un estilo de vida, seremos exitosos en el llamado que Dios nos ha hecho, hablando de lo que tenemos parte en los 5 ministerios y hablando de los que no tienen parte en los 5 ministerios, pero tienen parte en el ministerio general de la iglesia, que es el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio? Buena pregunta que debemos de hacernos. Es un don. El término don tiene diferentes significados en el griego. Más adelante vamos a definir y conceptualizar cada uno de ellos. Cuando nos referimos al ministerio como don bajo el término doma, doma, eso indica aquello que viene de parte de Dios por naturaleza, es decir, es una naturaleza adquirida de parte de Dios. ¿Sí? Es como la vida eterna. ¿Quién es el único que puede dar vida eterna? Dios. Entonces, ¿quién es el único que puede dar ministerio? Dios. Hablando de los 5 dones ministeriales, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero hablando del otro don que recibió la iglesia en general, que es el don de la reconciliación. El único que pudo dar vida eterna es Dios. El único que puede perdonar pecado es Dios. El único que puede dar ministerio es Dios. Pero en este caso, en cuanto a los 5 ministerios, los dio Dios Cristo. El don es algo que es delegado
que no es de nuestra propiedad. Muy importante entender esto. De allí la diferencia que existe entre un talento en cuanto a capacidad se refiere y un don que viene de parte de Dios. Vamos a conceptualizar cada uno de ellos para notar la diferencia que hay entre el don y el talento. Talento es la capacidad desde el punto de vista cualitativo que tiene una persona para desenvolverse fácilmente en algunas áreas determinadas y que nace con la persona y se desarrolla en ella. Tiene que ver con la naturaleza misma de la persona. Es decir, es algo connatural en la persona, como el canto, como el ejecutar un instrumento, como el trabajar diferentes artes, en este caso la construcción, en este caso la fábrica de ropa, la pintura, todo lo que tiene que ver con lo con natural. No estamos hablando de algo sobrenatural. Eso es un talento. Don es la capacidad desde el punto de vista cualitativo y espiritual que viene de parte de Dios por su espíritu, con la finalidad de lograr Dios. Oiga, llevar sus objetivos en ellos. Hicimos una diferencia entre lo que es un don que viene de parte de Dios y el talento, que es algo connatural en la persona, con el fin de poder conceptualizar y caracterizar los términos y de allí poder entender lo que es el ministerio como don. Pero debo aclarar que el talento, aunque es algo connatural en la persona, debe aceptarse como un don que viene de Dios, porque Él es el que da la vida y todo lo que se relaciona a ella. Sin embargo, cuando hablamos de el talento lo tenemos ¿a dónde? En el alma y se ejecuta a través de el cuerpo de diferentes maneras. El don es algo que lo tenemos en el espíritu, que es agregado a nuestro espíritu, no a nuestra alma, pero que a través de un alma educada, corregida, perfeccionada y de un cuerpo santificado, podemos llevar a cabo entonces el ejecutar ese don también, pero que viene del espíritu. Y es una capacidad que se nos dio en el espíritu. Más adelante, cuando hagamos la diferencia de cada uno de los términos, don del griego, entenderemos características y valores que encierran un don ministerial y la gran responsabilidad que conlleva ser un ministro del Dios Altísimo. Es un llamado, es decir, los dones o el don es un llamado como tal, ¿sí? Llamado es el acto que nos confronta con la voluntad de Dios y nos reta a vivir y cumplir con esfuerzo y dedicación. El llamado es una vocación de una profesión. El llamado es el mismo deseo, oiga, que Dios tiene de vaciar y realizar en nosotros su propósito. Por esto es que el que se resiste al llamado de Dios lo hace en contra de los designios de él. Nota, más adelante cuando entremos en desarrollo, el llamado y lo que se relaciona a ello, daremos una explicación más concisa. Es un pacto. ¿Sí? El llamado es un pacto. Un pacto es un mutuo acuerdo, un contrato o convenio establecido entre dos o más personas, comprometiéndose ambas a cumplir con sus mutuas obligaciones. Un pacto, reza,
que los pactantes tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades en cuanto al ministerio. Como pacto hay ciertos derechos y responsabilidades en una forma recíproca entre Dios y el ministro. Indica que Dios tiene ciertas responsabilidades, oiga, con el ministro, pero tiene ciertos derechos por igual. El ministro tiene ciertos derechos de parte de Dios por causa del ministerio, pero también tiene grandes responsabilidades. En cuanto al pacto, hay que entender que hay dos clases de pactos. Pasemos a definirlos. Pacto incondicional. Ese es uno. Pacto incondicional es aquel pacto donde Dios pacta con el yo soy en él mismo, tomando toda la responsabilidad. En dicho pacto es donde el hombre con quien Dios hizo el pacto no tiene que cumplir con ninguna demanda para complementar el pacto y quede previamente ratificado. Ejemplo claro de dicho pacto lo tenemos en Génesis 9, 1 y 17. El pacto que Dios hizo con Noé de no destruir la tierra con agua. Este pacto es incondicional, ya que el hombre, en este caso Noé, no tenía que cumplir con ciertas demandas para que Dios pueda cumplir con el pacto. Dios pactó con él mismo, comprometiéndose él mismo a cumplir con dicho pacto, donde el hombre salió favorecido sin tener que cumplir con las demandas del pacto. ¿Y cuál fue el pacto? Que no iba a destruir más la tierra con agua. Sí, pacto incondicional. Ahí Noé no tenía que hacer o dejar de hacer absolutamente nada. Eso es un pacto incondicional. Ahora vamos a un pacto condicional. Es cuando el hombre tiene y debe cumplir con ciertas demandas que vienen siendo exigencias, normas o condiciones para que se puedan obtener ciertos beneficios, tales como promesas, bendiciones y a su vez se puedan alcanzar ciertos objetivos en dicho pacto. En cuanto al llamado al ministerio se refiere, es un pacto condicional, es decir, es el pacto donde el ministro debe cumplir con ciertas demandas para recibir ciertos beneficios y lograr alcanzar el objetivo del pacto. Esto indica que el éxito del ministerio no está en que Dios haya pactado con una persona, sino en que se pueda cumplir con ciertas demandas y condiciones del pacto ministerial. Por lo consiguiente, lo que te garantiza el éxito en el ministerio como pacto es que puedas cumplir con ciertas demandas que entre ellas tenemos la formación, oiga, de un carácter en la responsabilidad, el esfuerzo, la dedicación, la ocupación, la diligencia, la abstinencia de muchas cosas, la constancia o la perseverancia, la valentía, entre otras cosas. El madurar en el amor, la unidad, la fe, la obediencia, la paciencia, la humildad, tener dominio propio, de paso lo tenemos, en este caso sería practicarlo, y sobre todas estas virtudes, la vida de santidad e intimidad, comunión, caminar en estas virtudes indica cumplir
con las demandas del pacto ministerial, que por consiguiente nos llevará al éxito. Más adelante, al tratar el punto acerca del ministerio como una decisión, desarrollaremos más sobre el pacto. Es un desafío, es decir, el llamado al ministerio, señoras y señores, es un desafío. Un desafío es el llamado que recibimos de parte de Dios para alcanzar y lograr hacer lo imposible, de modo que el ministerio también se puede caracterizar como un reto. Déjeme remarcar esto acá y mostrarlo desde otro punto de vista. Un desafío es el llamado que recibimos de parte de Dios, escúcheme, como creyente, para alcanzar y lograr hacer lo imposible. ¿Qué era para ti y qué es para mí lograr hacer lo imposible? Vivir en santidad. Abandonar ciertas mañas, ciertas malas costumbres, ciertos vicios, ciertos malformaciones que habíamos tenido en el alma. Eso para nosotros era imposible. Ahora, de modo que el ministerio, o en este caso el llamado al cristianismo, el llamado a la salvación también, se puede caracterizar como un reto. Debo tomar en cuenta que la obra que se desarrolla en el llamado, en este caso el ministerial, concerniente a la voluntad de Dios, solo la puede llevar a cabo Él. Oiga esto, solo la obra concerniente al ministerio solo la puede llevar a cabo Él. En los Salmos David da testimonio de esta verdad. Si Jehová no edificare la casa, oiga, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la casa, en vano vela la guardia. Salmo 127, perdón, Salmo 127, 1. Reitero, si Jehová no ordenó que se fundara o se estableciera una nueva congregación, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda después de que se edificó la iglesia, si Jehová no la guarda, no la protege, en vano estamos nosotros intentando llevar a cabo la obra que Dios no ha determinado que se haga. ¿Sí? Jesús dijo en el Evangelio de Juan, relacionado a la obra de Dios, algo similar: sin mí nada podéis hacer. Eso es en cuanto a la obra de Dios. Juan 15, 5. En el ejercicio del llamado que Dios nos ha hecho, en su mayoría vamos a necesitar la intervención del Creador, en este caso en la persona del Espíritu Santo, entendiendo que hay cosas que las tenemos que hacer nosotros como colaboradores de Dios, pero cuando se trata de lo imposible, allí estará su intervención. Fue Jairo quien le dio de comer a su hija. Oiga, pero quien la resucitó fue Jesús. ¿Por qué la resucitó Jesús? Porque Jairo no podía, pero sí podía darle de comer. Fue Marta o María las que posiblemente desataron a Lázaro, pero fue Jesús quien lo resucitó. Ahora, tenemos gente que Dios lo resucita del mundo. Amén. Amén. Y en vez de soltarlo, en vez de desatarlo, lo que hacemos es que lo recontra super amarramos con más tradiciones, con más ideas y con doctrinas humanas. Lamentablemente. Qué silencio, ¿verdad? Ajá. Dios resucitó, Dios lo levantó de los muertos, haciendo lo imposible, pero somos nosotros los que tenemos que atenderlos. Dios no lo va a hacer todo. Una de las cosas que pueden causar la ruina en el ministerio es el
independizarnos de Dios y trabajar con nuestras propias fuerzas, entramos en el terreno de la autosuficiencia y la arrogancia, en lugar de mantener una aptitud de humildad, reconociendo la incapacidad, debilidad e impotencia que tenemos por sí solo para realizar la obra de Dios, cumpliendo su voluntad. Por muy duro y difícil que sea el trabajo que Dios nos encomendó, lo vamos a lograr. Diga algo, Neira. Sí, él está incluido en la obra. Nunca esperes que Dios te haga un llamado al ministerio y te envíe a hacer cosas fáciles, pues siempre que Dios llama a hacer algo es para hacer lo imposible. Por eso decimos que el ministerio es un desafío que equivale a un reto, María Martina. Para Moisés no fue fácil la tarea de sacar a un pueblo en medio de una nación, los egipcios, que los tenían en cautiverio, enfrentarse al faraón, a los ancianos, a los sacerdotes egipcios y los hechiceros, luego llevar a un pueblo a través del mar por todo un desierto, sin agua, sin provisión, enfrentar el valle de la serpiente, luego enfrentar la terquedad, la obstinación, la rebeldía de un pueblo, hasta el punto que lo hicieron pecar en contra de Dios, y por esta causa fue desterrado y no entró en la tierra prometida. No fue fácil para Jesús continuar la tarea, continuar la tarea, cruzar el Jordán, enfrentar a sus enemigos. No fue fácil para Jesús de Nazaret pasar por la agonía del Getsemaní, los padecimientos y la tortura romana, considerada la más agonizante y más terrible de aquellos tiempos, el ser flagelado y recibir 120 azotes de donde el látigo tenía 3 flecos y cada uno tenía pedazos de metal y de plomo y huesos en la punta, que cuando caían en la humanidad rasgaban la carne, partían los huesos, luego le colocaron una corona cuyas espinas tenían la propiedad de succionar la carne. Seguidamente le colocaron una cruz camino al Gólgota, el monte de la calavera, clavándolo sobre el madero con unos clavos cuadrados con la punta roma, que medían 5 pulgadas, para luego enfrentar el juicio de Dios, cargando con nuestro pecado y enfermándose y todas nuestras maldiciones, y seguidamente enfrentar la muerte y los padecimientos de las tinieblas. No fue fácil para el apóstol Pablo llevar a cabo la obra en el llamado ministerial, pasando por todos estos padecimientos, cuales, además de las afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajo, desvelo, ayuno, deshonra, mala fama de engañadores como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he sufrido naufragio, 1 día y 1 noche he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligro de ríos,
peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, despreciado y perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo, el desecho de todos hasta hoy. Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, olvidado en Tarso, apedreado en Listra, azotado y preso en Éfeso, expulsado en Tesalónica y en Berea, tomado como impostor en Atenas y en Corinto, atacado en Éfeso, puesto en prisión en Jerusalén, acusado en Cesarea, víctima de naufragio en el viaje a Roma, mordido de serpiente en la isla de Malta, preso y decapitado en la capital Roma. Él, en lo personal, afirma traer en el cuerpo las marcas de Cristo. Gálatas 6:17. El término marcas usado en el pasaje es el griego estigma, que indica las impresiones que se hacen con un hierro caliente. Es probable que el apóstol haga referencia a los sufrimientos físicos, ataques y persecuciones que habían padecido por proclamar a Jesús como el Mesías y Señor en el desarrollo de su ministerio. Además de todas estas cosas, morir decapitado sin derecho a la defensa. No fue fácil para el resto de los discípulos, que algunos fueron confinados en una isla, Juan, otros fueron crucificados boca abajo, Pedro, otros fueron lapidados, Esteban, y pare usted de contar. A continuación voy a presentar una reseña según la historia de la muerte de los discípulos. Vamos a darle por acá. Mateo, el martirio en Etiopía, murió por una herida de espada. Marco, aunque no fue apóstol de Jesús, fue discípulo entre los 12, siendo un escritor de uno de los evangelios, también entregó su vida por Jesús. Murió en Alejandría, Egipto, después de haber sido arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lucas, por igual, no estuvo entre los apóstoles de Jesús, pero fue un discípulo. Fue un historiador médico. En sus tiempos, compañero de milicia del apóstol Pablo, entregó su vida por la causa. Fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue puesto en un enorme tazón con aceite hirviendo durante la ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Juan fue condenado a vivir en una isla de minas llamada Patmos. Él recibió y escribió la revelación de Jesucristo, el libro profético de Apocalipsis, en esta isla de Patmos. El apóstol Juan fue librado y regresó más tarde para servir como obispo de Edesa en la actual Turquía. Murió viejo y lleno de amor por Jesús. Fue el único que murió en esa condición. Es el único apóstol que murió de muerte natural, en paz, aunque con la secuela de un martirio en aceite hirviendo. Pedro, él fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X, según la tradición de la iglesia,
Esto sucedió porque él le dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado de 5 metros de alto desde el pináculo sureste del templo cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago, el Gerat, hijo de Zebedeo, era de oficio pescador cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio y predicación por ser un cristiano de influencia en la iglesia primitiva. Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que vigilaba a Santiago miraba asombrado como Santiago defendió su fe en Jesús durante su juicio. Más tarde, este oficial caminaba junto a Santiago, oiga, al lugar de la ejecución, impactado por la convicción de Santiago. Este soldado romano declaró su nueva fe en Cristo ante el juez. Se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como castigo por ahora ser cristiano. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Fue pregonero de nuestro Señor Jesucristo en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicción o predicación en Armenia, donde fue desollado y muerto por un látigo. Andrés, él fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados que ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés la saludó con estas palabras: durante mucho tiempo he deseado y he esperado esta hora. Feliz. La cruz no evoca y la cruz nos evoca inequivocadamente el cuerpo de Cristo colgando en ella. Andrés continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que expiró. Judas fue muerto a flechazos cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para sustituir al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Tomás fue atravesado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia de Cristo en esa región. Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, olvidado en Tarso, apedreado en Listra, azotado y preso en Éfeso, expulsado en Tesalónica y en Berea, tomado como impostor en Atenas y en Corintio, atacado en Éfeso, aprisionado en Jerusalén, acusado en Cesarea, víctima de naufragio en el viaje a Roma, mordido de serpiente en la isla de Malta, preso y decapitado en la capital romana por el malvado emperador Nerón en el año 67. Él, en lo personal, afirma traer en su cuerpo las marcas de Cristo. El término marcas usado en el pasaje es del griego estigma, que indica las impresiones que se hacen con un hierro candente. Es probable que el apóstol haga referencia a los sufrimientos físicos
o ataques y persecución que habían pasado por proclamar a Jesús como el Mesías y Señor en el desarrollo de su ministerio. Además de todas estas cosas, morir decapitado sin derecho a la defensa. Pablo estuvo en prisión por mucho tiempo, lo que le permitió escribir sus epístolas, cartas a muchas de las iglesias que se habían formado en todo el imperio romano. Estas cartas nos enseñan mucho de los fundamentos de la doctrina cristiana y forman una gran parte del Nuevo Testamento de la Biblia. Por igual, no va a ser fácil para nosotros. De una u otra forma, vamos a ser atacados, pero toma en cuenta estas palabras. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendito el Dios eterno.